en la Biblia hay mujeres que nos inspiran a avanzar y a seguir adelante, pero también en nuestra historia actual hay mujeres que nos inspiran, que no nos dejan rendirnos nada más con su historia de vida. Y es por eso que en esta tarde quiero dar la bienvenida a nuestra súper invitada del día de hoy, nuestra madre espiritual y nuestra pastora, Yomaira Pájaro de Copete. Bendiciones a todas las hermanas, a todas las consiervas que están allí en este poderoso programa de Mujer a Mujer. Y de verdad las bendigo a ti, Pastora Saray, por tu empuje, dedicación, porque eres una mujer que estás pendiente del crecimiento, empoderamiento de cada mujer, y eso también te hace a ti muy especial. Y te saludo de una manera extraordinaria, que sigas adelante. Y a todas ya las que están conectadas y hombres también que están conectaditos, sean bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Gracias, mi pastora, por haber aceptado esta invitación. Y hay un gran número de mujeres, porque hoy queremos conocer a la mujer que está detrás o allí detrás de la investidura pastoral y apostólica, aunque a ella no le gusta que le digan la apóstol Yomaira, pero hay una figura, hay una función, una asignación, pero también está una mujer. En medio de toda esa pandemia, nos atrevemos a preguntarte, madre, ¿cómo estás en el día de hoy? Bueno, la verdad es que estamos comprometidos con el reino, y en esta crisis es muy fuerte para todas, pero tenemos que lidiar en el área, pues dejando el pastorado a un ladito, como mujer en todos los quehaceres de la casa, atender a mi esposo, lavar, cocinar, hacer aseo y todo lo que tenga que ver con las labores de la casa. Pues estoy allí y me queda tiempo para todo hay tiempo, y yo sé que si sabemos distribuirlo, le ganamos mucho provecho. Bueno, pero es increíble, mira lo que esta gran mujer acaba de decir: lavar, cocinar, hacer aseo, atender al esposo, atender a la hija, mejor dicho, hacer de cuántas cosas. Entonces, ¿cómo puede una mujer con tantas ocupaciones hacerlo todo bien y no morir en el intento? Pues yo creo que la fuerza la da Dios, y aparte pues saber organizarse. Yo creo que la disciplina es una de las cosas importantes en cualquier mujer. Ya, cuando tú escuchas que no tengo tiempo, ponle firma y sello que no está organizada, o sea, no se agenda en el día, en la semana, lo que va a hacer. Entonces, si nos agendamos aún diariamente, llevar un registro de las cosas que vamos a hacer, dándole prioridad a las que son prioritarias. Ya en el caso pues de devocional, de la oración, ya eso no se negocia ni se canjea por los miles de oficios que tengamos. El tener esa comunión íntima con Dios, el espacio con el Señor diariamente, no se puede suplantar por otra cosa. De ahí en adelante, en ese mismo orden de prioridades, tú vas organizando tu día, y yo sé que vas a tener tiempo para todo. Bueno, vamos a empezar con usted. Quiero conocerla, aunque no lo crean. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar 12 años en este ministerio con mis apóstoles, pero hay muchas cosas que yo no sé de ella, de esta gran mujer. Siempre la veo con una sonrisa a pesar de tantas cosas, pero a mí me encantaría saber, porque es que alguien dijo alguna vez que todo el mundo ve la gloria, pero nadie conoce la historia, las lágrimas y todo eso. Pero a mí sí me gustaría comenzar. Se supone pues que la niñez es la mejor etapa de la vida, la etapa de los sueños, la etapa donde no hay preocupaciones, donde no hay tristeza. ¿Se cumplió eso en usted? Pues no, de igual manera, pues no puedo decir completamente, ya en una forma parcial. Pues yo vengo de un hogar disfuncional donde solamente estaba mi madre, mis hermanos, y mi madre trabajaba. Entonces mi niñez, los recuerdos que yo tengo de mi niñez son de ir a la escuela, ir a la casa y encerrarme en mi habitación. O sea, y un detalle que no se lo había dicho a nadie y lo voy a decir hoy, es que yo no me acuerdo de mis 15 años. O sea, yo no recuerdo. Yo le pregunto a mi mamá qué pasó en ese día, que se supone que es un día que toda jovencita anhela cumplir sus 15 años, y yo tengo amnesia. O sea, yo no me acuerdo ni qué me levanté, ni qué me puse, ni qué
Mi mamá dice, te hicieron una torta, ya, y te cantamos, pero yo no recuerdo nada en mis 15 años, no lo recuerdo. Entonces, mi niñez, pues, para mí fue algo como normal en un sentido de la palabra, ya, de unir y venir a la escuela, a la casa, encerrarme, quizás un fin de semana por allí que iban con los primos a la casa de la tía. Ya es los pocos recuerdos que yo tengo de mi niñez, en comparación quizás con otras personas que pueden recordar momentos ya muy gratos y recuerdos que quedan marcados. Ya quizás los míos son pocos los recuerdos que quedaron como marcados y significantes, solamente que mi mamá trabajaba muy duro, que mi papá estaba ausente y que mi hermana mayor era la que podía estar con nosotros, ayudándonos allí, cuidándonos con mi hermano también, para que no nos faltara nada y poder suplir esa parte paterna, la suplió mi hermano mayor. Entonces vemos pues que no todas las niñez de las personas, todas las niñez de las personas fueron acompañadas de esas historias hermosas, bonitas, de un papá que viene a ser príncipe o de una mamá, pero estamos frente a una mujer que, bueno, que por lo menos gracias a Dios no tiene malos recuerdos, no se acuerda de nada. De los 15 años no recuerda nada, por lo menos no hay ese trauma y eso es un paso. Sí, solamente de pronto esa parte que me encerré en mí misma, ya, que no hablaba con nadie, me aislé. O sea, y eso como que a la vez fue beneficioso y a la vez fue dañino. En el beneficio, ¿por qué? Porque no permití que de pronto nadie se acercara o no permití que las circunstancias me hicieran más daño en cuanto a que no tenía con quién compartir o hablar o expresarme cómo me sentía, ya. Y de pronto esa adolescencia reservada allí, guardada en mis pensamientos, en la lectura, no era cristiana, ya, de pronto en leer libros o en cada día ser mejor alumna, porque sí fui una de las mejores, estaba siempre como que era una de las mejores alumnas, ya que mi mamá no tenía tiempo de buscar mis diplomas o mis reconocimientos, ya, pero yo sabía que me esforcé por estar entre las mejores, porque eso es lo que siempre me ha gustado, me ha apasionado el leer, el estudiar. Y eso pues como que me salvó un poco, puedo decir yo que me salvó en cuanto a que no me hicieron daño a mucha gente por lo que yo no era sociable, yo era antisocial. Pasaba siempre encerrada y estaba como siempre aislada, no me acuerdo mucho de mis primos, de pronto como mis hermanos mayores que se acuerdan, ay, el primo tal, y yo, ¿quién será? La prima tal, y yo, ¿quién será? Ya, no tenía no era muy sociable y no me acuerdo de muchas personas en mi niñez, pero eso también hace daño, ya, hace mucho daño porque tú aprendes a ser perfeccionista y aprendes a mirar a los otros, a las personas que quieran ser como tú. Y tuve que vencer eso y que quizás más adelante lo pueda compartir, cómo pude vencer esa parte en mí para ser la persona que Dios quería que fuera y no lo que yo misma me encerré y fui en esa niñez. Ok, ¿y cuál fue la excusa de Dios para que usted lo conociera a él, tuviera un encuentro con él? ¿Y a qué edad? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, un poco largo como todos los testimonios, pero yo creo que Dios usó fue a mi esposo, ya, él fue mi único novio, la única persona que de pronto me dijo cosas bonitas, que linda era, que tal cosa, y eso fue como que el pretexto de Dios, porque como te digo, yo encerrada en sí misma, jamás iba a expresar mis sentimientos. Entonces, el carácter de él, ya, y esa constancia, y bueno, los detalles no lo voy a decir porque se acabaría el programa, pero sí, yo creo que fue la excusa de Dios, fue mi esposo, de que él se acercara, de que llegara ahí en el momento ya de mi adolescencia. En ese momento de mi adolescencia llegó él y pudimos compartir ya muchas cosas juntos hasta el día de hoy. Ya 37 años juntos hemos estado. Que la foto es adelante y después. Entonces estábamos allí. y, y fue una etapa también muy difícil porque como yo no creía en que nadie se podía fijar en mí,
o que alguien podía decirme cosas bonitas, yo siempre lo rechacé hasta que él pudo ser penetrante y constante y perseverante y decir que se acercaba a mí porque realmente me quería y no, pero imagínate tú, un pandillero, una persona que andaba en pandilla y una jovencita de su casa. Mira los dos extremos. O sea, era algo como que esa relación no va a funcionar. Ya, una persona de mundo y una persona que no conocía nada, ya escasamente la calle donde todos los días transitaba y de allí ya no conocía más nada. Pero ese fue el pretexto de Dios para que nosotros juntos llegáramos a los pies del Señor, y él se bautizó primero que yo. Él bajó a las aguas bautismales y 6 meses después bajé yo, y a los 2 años de haber conocido al Señor nos casamos por la iglesia y estamos felizmente casados. Wow, tremendo esto. Llegaron juntos y él dijo, qué raro, él se bautizó primero. Siendo Es un enredo. un hombre de mundo pandillero, mejor dicho, y ella una niña de casa, pero bueno, se casaron y todo esto. Pero la pregunta que salta es, ¿alguna vez usted se llegó a imaginar predicar ante multitudes de personas, hablar en público, el ir a tantas naciones, pastorear a pastores? ¿Alguna vez usted se imaginó todo esto? Jamás. O sea, en los planes de nosotros estaba de que él iba a ser empresario, o sea, trabajar. Y bueno, él nunca me dejaba que yo trabajara. Él decía, no, yo quiero que tú estés en casa, y era como la consentida. Fui la consentida en mi casa porque soy una de las menores, ya. Y mis hermanas me consintieron, ya, en cuanto a que no me dejaban hacer también cosas en la casa. Y cuando me caso, mi esposo también me consiente. O sea, él dice, no, tú no vas a trabajar, yo quiero que estés allí. Ya, y yo no sabía que me había casado con un pastor, ni con un apóstol, ni siquiera yo lo imaginé en mi vida, ya, ser lo que soy hoy, porque pues era aquella joven sencilla que quería simplemente estar en mi casa y que el esposo ese fuera a trabajar y me trajera todo a mí y me diera todo lo que necesitamos. Pero la historia no fue así. O sea, no es como uno lo pinta, no es como uno lo quiere, sino lo que Dios ha diseñado para nosotros. Y el camino fue muy largo, ya, para poder ser lo que hasta ahora pues soy. Pasamos muchas cosas y jamás pensé predicar la palabra, jamás pensé que podía llegar a ser pastora por mis miedos, mis temores, muchas luchas internas, por mi carácter, ya, introvertido. Jamás pensé estar en un público, ya, le tenía mucho pánico a la gente, no pánico, le tenía terror a la gente. Aún en la escuela sufrí mucho por eso, porque no tuve amigas, no tuve compañeras, ya todo el mundo salía a la hora del descanso a compartir su rato, y yo prefería quedarme en una silla sentada de que llegaba hasta que salía. Ya, y allí me quedaba sentada literalmente todos los días de escuela para no tener que socializar con nadie, no salir, no hablar. Y me decían si yo era muda, y yo decía con la cabeza que sí, para que no me dijeran nada, porque me daba miedo de hablar. Y si no entendía algo, me tocaba investigarlo a mí en la casa, buscar, no había internet, no había nada, solo puros libros a mano ahí, buscarlo. Y esa era mi vida de pronto de escuela. ¿Ya? Y eso lo reflejé cuando llegué al Evangelio. Reflejé esa parte introvertida, ya, y nunca conocían a la esposa del pastor, siempre era la líder de mujeres. Decían, ese es su esposo, y decían, no, mi esposa está allá atrás. Siempre era la que estaba detrás de la cortina, la que estaba allá en el patiecito, la que estaba cuidando a los niños, la que me sentaba en la parte de atrás de la iglesia, nunca adelante, ya, porque yo buscaba algún pretexto para no estar en el altar, hasta que tarde o temprano Dios lo llama a uno y no podemos escaparnos, y eso fue algo pero muy tremendo, esa transición de dejar de ser la introvertida para poder confiar en el Señor. Vamos por partes, porque
o sea, quienes la hemos visto ministrar con tanto poder y autoridad hasta reprender demonios, Dios mío, y ser usada en palabra profética, en una revelación de la palabra, en consejerías. Y, o sea, ¿cómo nos podemos imaginar a esa chica introvertida, tímida, llena de miedos y de temores? Y en cada programa, pues, nosotros hacemos una encuesta para darle participación a todos los que nos ven. Y me gustaría preguntarle a todas esas mujeres que están conectadas y hombres también quizás, ¿cuáles han sido tus peores miedos y tus peores temores? Vamos a escribir y ahorita vamos a leer algunos de esos comentarios. ¿Cuáles han sido esos peores miedos, tus peores temores a los que te has tenido que enfrentar? Estamos frente a una mujer. Yo ahorita quiero llegar a cómo sucedió esa transición, cómo salió esa leona que está ahora, que no le da miedo pararse ante multitudes, que ha ido, no sé a cuántas naciones habrá ido, pero que hoy es capaz hasta de posar en una foto, pero antes estaba en el patio, bajo pretextos, no era capaz de aceptar ni siquiera sentarse en las sillas delanteras, nada de esto. Entonces, hablemos de ese temor. Yo quiero que se sentía, o sea, con esos miedos, con esos temores, viendo a su esposo ser el pastor de una iglesia. Bueno, la verdad es que siempre he admirado a las personas que son extrovertidas. O sea, lo que yo no tenía, yo lo admiraba de las demás personas. Ya, y cuando empezamos el pastorado, yo siempre veía a las hermanas que son extrovertidas, que hablaban en lengua, que estaban de aquí para allá. Yo decía a Dios que yo quería ser como ella, pero que no podía. Y eso me hacía frustrarme muchas veces, muchas lágrimas. La verdad que fueron muchas lágrimas, muchos ayunos, diciéndole al Señor que me cambiara y quería ser como fulano de tal. Hasta le decía, yo quiero ser como fulano. Le decía, yo quiero ser como mi esposo. Mi esposo es espontáneo, habla, hasta por los poros, decía yo, pero mi esposo habla con esa libertad, improvisa, adora a Dios. Eso era para el teatro, cuando estábamos empezando, era espontáneo, así como lo es, pero era más espontáneo en esa juventud, de que lo ponían a hacer algo y lo hacía enseguida, y yo tenía que meditar, como mejor dicho, tantas cosas para decir 3 palabras, ya, y con miedo de que si me equivocaba se iban a burlar de mí, ya. Eso era muy, muy fuerte, porque una de las cosas era el miedo a que se burlaran de mí, a que yo dijera algo que de pronto no era así y comenzaran a reírse de mi cara, a burlarse de mí. Entonces yo prefería callarme y decía, yo mejor me callo y no digo nada, para que no se burlen de mí, porque yo no sabía muy bien hablar, no sabía expresarme, y todavía lucho con eso. En la mente tengo la palabra y cuando la voy a expresar de pronto la expreso diferente, y eso era una como que lucha, y todavía hay secuelas de esa lucha, y ahí poco a poco pues estoy pidiéndole al Señor que siga perfeccionando su obra en mí, pero no es fácil de que tú quieras ser una persona que servirle al Señor con libertad y saber que dentro de ti tienes tantas limitaciones. Eso fue muy traumático en mi vida. Bueno, yo creo que a esta hora nos están viendo mujeres que quizás se están sintiendo identificadas con esta historia de vida, mujeres que saben que Dios las ha llamado a cosas grandes, pero que hoy están paralizadas por el temor, por el miedo. Vamos a leer algunos de los comentarios a ver qué nos han puesto. Ahí dice Cleidis, el miedo paraliza. Sí, es verdad, el miedo paraliza. Liliana Fernández dice, mi temor es el público. Algo parecido a lo de la pastora Yomaira. Ok, Margarita Villafañe tenía mucho miedo a estar en la soledad. Luz Marina Ramos, enfrentarme a lo desconocido de los sueños de Dios en mí y fallar a no poder lograrlo, pero sé que lo tengo que hacer. Así es. ¿Qué más? Maleli Pedraza dice, me identifico con la pastora Yomaira, aún con mis miedos a enfrentar a un público. Alejandra Ríos, saludos Alejandra, dice, la entiendo tanto,
sé lo que es sentirse así, pero Dios es fiel siempre. Eglis Barrera dice, mis miedos era no ser aceptada, miedo a decir que no, miedo a quedarme sola, miedo al que dirán, miedo a no ser auténtica y perder mi esencia. Dios mío. Claudia Castro dice, miedo a equivocarme. A ver, ¿quién más? Pastora, si nos estamos dando cuenta, y por eso este es el objetivo de este programa, es que con nuestras vidas nosotros poder ayudar a otras mujeres. Pero, ¿qué le podríamos decir a todas estas mujeres que nos están escuchando ahora, que han estado paralizadas a través del miedo? Bueno, una de las cosas que me ayudó mucho ya es encontrar un mentor, o sea, encontrar a alguien que te impulse, ya. Y yo lo encontré en mi esposo. Mi esposo ha sido mi mentor, mi amigo, mi padre espiritual, mi madre espiritual, todo, ya. En el sentido ya de que él no tuvo una madre, ya, y se refugió en mí, ya. Y yo no tuve un padre y me refugié en él. O sea, no sé si me está entendiendo. Ya, de claro, que él le faltó esos padres, ya, él se crió con su papá, pero también era ausente. Yo me crié con mi mamá, pero también era ausente. O sea, teníamos algo en común, aunque lo enfrentamos diferente. Él, pues, se fue a la parte, como le dije, a pandillerismo, a ser muy sociable, a hacer ese Robin Hood, a estar ya conquistando al mundo. Y en cambio yo me quedé aislada en el mundo de mi cuarto, de mi habitación. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, pues es muy fácil, se adaptó, pero yo no. Ya, cuando llegamos al pastorado, él le fue fácil porque él trataba con gente, ya con su pandilla, su grupo que él tenía, ya estaba acostumbrado a ese liderazgo innato que él nació, yo digo que él tenía desde muy pequeñito, ese liderazgo innato, en cambio yo no. Entonces, eso fue algo muy tremendo, que él tuvo que enseñarme a mí muchas cosas, enseñarme a las buenas y enseñarme a las malas, ya, enseñarme a que yo tenía un potencial y yo decía que no, y él decía, tú sí puedes, y yo decía, yo no puedo. Él decía, Dios te llamó a ti, yo dije, Dios no me llamó a mí, Dios te llamó a ti, el pastor eres tú, yo no soy pastora, yo soy simplemente una ovejita más de redil. Entonces me dijo, no, Dios llama, nos llamó a los dos. Y entonces allí él fue orando por mí, ya, y me fue ayudando en que a confiar en mí misma, de que yo sí podía. Y a veces era muy fuerte porque cuando yo di mi primera prédica fue muy circunstancial, ya, duró 5 minutos y lo repetí 3 veces. Fue algo que a mí no se me olvida porque él estaba laborando en una empresa ya, y ya éramos, él era pastor, pero yo decía que yo no era pastora, y tenía un grupo de 40 personas apenas, ya, un grupo de personas, ya estaba formándose la iglesia, estaba creciendo y habían de 40 a 50 personas. Y ese día él me dijo, yo voy y vengo, porque me toca hacer inventario. Y dije, ve que no te demores. Y la hermanita cante, y cantaba, y decía, usted es la pastora, y yo no soy pastora, no, le toca dar la palabra, yo no sé. Y total que yo me fui a un cuartito allí donde estaban los niños, y yo me arrodillé y le dije, Señor, dame la palabra. Ya, prediqué, supuestamente leí un pasaje que no me acuerdo, sé que lo repetí como 2 o 3 veces, y ya después de eso, bueno, se acabó el servicio, se van para su casa. Y a los 10 minutos llegó él, ¿y dónde está la gente? Se fueron todos. Fue la escuela dominical más cortica en toda la historia, porque el miedo me paralizó y yo dije, bueno, esa fue la primera vez de que pude como que medio hablar en público, pero fue muy terrible. Entonces, de ahí en adelante, él fue ayudándome, que yo sí podía, me delegaba, yo decía, no me pongan en lista, y yo buscaba la excusa y hasta no iba ese día, no iba a la iglesia para no dirigir, ni siquiera predicar. Y yo no dirigía servicio, yo no hacía nada en la iglesia que tuviera que ver con púlpito. Hasta que llegó el momento en que fui presionada ya no por mi esposo, sino por Dios mismo, ya. Y yo le decía, yo no quiero ser así,
y eran lágrimas, yo no quiero ser así, yo quiero ser diferente, yo quiero ser diferente, y yo empezaba a llorarle a Dios, y el Señor me decía, yo soy tu alfarero, tú eres el barro, yo te voy a moldear, déjate que yo te moldee, pero yo me resistí a los cambios, y una de las cosas cuando uno tiene mucho temor es que se resiste a los cambios, se resiste aún a descubrir lo que uno tiene, como escribieron varias ahí, a temor a equivocarnos, a que nos ridiculicen. Yo tenía muchas de esas cosas, pero él me enseñó y me daba el espacio y me decía, ahora la pastora va a predicar. Y yo decía, la pastora va a predicar, y yo miraba para todos lados. Mi esposa, y yo, ay, soy yo. y era muy fuerte, porque él me sacaba de así a donde estaba la gente, en los ayunos, comenzó en los ayunos, y me lanzaba, como se lanza el aguilucho, la mamá águila, para que aprenda a volar y deje el nido, lo lanza. Y yo decía, yo no puedo, y le hacía así, me ponía roja, yo que soy morena, me ponía toda roja y decía, yo no. Pero ya él era autoridad, estaba en un púlpito, había un poco de gente y yo iba temblando, ya, y fue muy difícil porque las letras se me confundían, los ojos se me ponían llenos de lágrimas, yo decía, Señor, no puedo, era muy, muy fuerte porque yo decía, lo único que sé es orar, entonces yo decía, cierren los ojos y vamos a orar, y yo decía, Señor, da la palabra, ya, y quizás uno de esos pocos recuerdos así fuertes, ya, podía mirar que Dios operaba milagros y yo no sabía, ya, en la oración Dios sanaba a personas, daba palabra y yo no entendía, y cuando abría los ojos ya yo decía, bueno, ya se le entregaba el micrófono a mi esposo, ya, pero los pies me temblaba la boca, los labios, la vista se me nublaba, ya, y era muy fuerte, y así él me dijo, tú sí puedes, y me hacía eso muchas veces. Yo sé que los que me están viendo allí de la Nueva Jerusalén saben esto, porque todo el mundo se reía cuando veía que yo pasaba y no sabía qué iba a decir. Era como que un salón de clase, te invitan a dar una exposición y te quedes callado, los demás compañeros riéndose. Y yo me sentía así, pero él me decía, tú sí puedes y lo vas a hacer mejor, tú sí puedes y lo vas a hacer mejor. Y en los procesos, yo le digo a las personas que están allí, que han tenido mucho miedo, que los han paralizado, busquen a ese mentor, busquen una persona que te ayude, ya, que confíe en ti, que aunque te equivoques, él va a estar ahí, no para juzgarte, no para criticarte. Mi esposo nunca me juzgó, ni me dijo hija del diablo, me dijo tú eres piedra de tropiezo, yo me voy a casar con otra persona. No, él siempre estaba ahí y oraba por mí, y yo escuchaba la oración que él hacía por mí, ya, y él decía, Señor, que ella sienta lo que yo siento y que ame lo que yo ame. Era una oración tan sencilla que yo me la aprendí, ya, y que ahora que yo amo lo que él ama y que yo siento lo que él siente, yo digo que Dios responde la oración, y por eso él me ha permitido ir a muchas partes. Todavía tiemblo, todavía me cuesta, todavía hay momentos difíciles, no lo he superado, porque yo creo que eso no se supera, sino que cada vez que yo me pongo en un púlpito, yo sé que no soy yo, es él en mí, ya. Y hay personas que me han conocido que dicen, wow, usted se transforma, y yo digo literalmente, porque es que no soy yo, es él en mí, ya. Pero fue muy difícil todo este proceso. Bueno, yo creo que es una voz de aliento. Tenemos también pastoras que nos están viendo. Por ejemplo, dice la pastora Rosita Godoy, tenía miedo a la oscuridad y a la soledad. Otra mujer dice, Karen Sarmiento dice, miedo es el público y a equivocarme. Entonces, no importa. Por eso comencé este programa hoy diciéndote no seas como Orfa, sé como Ruth. Ambas tenían miedo, ambas tenían dolor, pero solamente una fue capaz de avanzar y de seguir adelante, y esa una se llama Ruth. Tú tienes que ser como Ruth y no como Orfa, que se devolvió por sus miedos, por sus temores. Dice Kate Chamorro, miedo a no saber hacer las cosas. Y dice Rochi Gallardo, miedo a hablar en público. Oye, bastantes mujeres con miedo a hablar en público.
Es que no es fácil, Pastora Saray, porque es que eso es tan difícil, aunque de pronto en la escuela lo podías hacer. Ya, bueno, a mí yo no tuve ese privilegio ni en la escuela ni en la secundaria, ya, porque yo siempre era la que hacía los trabajos, antes eran trabajos escritos, ya, y mejor me gustaba hacer los trabajos escritos y me gustaba eso, bueno, tengo buena letra y la perfeccionaba, pero que no me pusieran delante a decir nada. Y yo era la que hacía todo con tal de que no salir adelante. Pero yo le digo a esas mujeres, ya, que hay que atreverse, ya. Ahora que yo estoy donde estoy, le digo, vale la pena atreverse, y más en Dios, ya, vale la pena atreverse a tomar esa determinación. No es fácil, son luchas, pero si tú no sales de la barca, no tienes esa linda experiencia de caminar sobre el mar, ya. Si tú no sales de la barca, no vas a poder experimentar llegar caminando a donde está Jesús. Entonces hay que salir de la barca, hay que romper eso, ya, poco a poco, ya, y hay que hacerlo. Yo le dije al Señor, creo que en el 5º congreso, si no estoy mal, ya, que iba a hablar de Mujer Sin Límites. Yo tuve que enfrentar a muchas de estas cosas que le estoy diciendo, porque yo me limité demasiado, pero iba a hablar de un tema que el mismo Dios me dio, y yo decía, ¿cómo yo puedo hablar de Mujer Sin Límites si yo soy muy limitada? Si tengo tantos temores, tengo miedo a conducir un auto, ya tengo miedo a todavía, en ese entonces, hablar todavía con libertad en público, tenía miedo a enfrentar muchas cosas, pero el Señor permitió ese pretexto de ese congreso para romper muchas cosas en mí. Tuve que tomar, como usted dice, determinación, ya, aprender a conducir un auto, aprender a viajar sola a otros países, aprender a administrar la iglesia a la cual ahorita estoy pastoreando, que yo le decía, renunciaba una y otra vez a mi esposo, toma tu iglesia, ya, esto es fuerte, yo no sé, se me formaban, como uno dice, esos chicharrones, que de hermanito, qué tal, y yo decía, yo no puedo, es muy fuerte, pero él decía, yo no te he dado iglesia, no te he dado ministerio, te lo digo Dios. Así que vaya donde Dios y renúnciele a Él. ¿Y cómo le vamos a renunciar a Dios? Yo decía, yo no te puedo renunciar, Señor, pero solamente ayúdame. Ya. Y me tuve que enfrentar a tomar muchas determinaciones en la iglesia, demasiadas determinaciones, pero poco a poco. Yo le digo a cada mujer que está allí, tú no puedes vencer el miedo con 3 días de ayuno cruzado. Tú no puedes vencer al hablar en público con 7 días de ayuno, 40 días de ayuno. Tú tienes que atreverte, tienes que poco a poco ya ir participando de pronto en sitios pequeños, auditorios pequeños, ya. Y cuando vengan los grandes, ya tú vas a saber que no eres tú, siempre es Dios en ti. Y que si tú te equivocas, ya sabes que todos somos humanos y nos equivocamos. Yo a veces estoy predicando hasta las citas, las digo contraria y las tengo escritas bien y las digo al revés, ya, y después me corrigen. Me gusta que me corrijan, ya, en el sentido de la palabra, ya, que me dicen, pastora, este versículo no era, o lo tenía escrito bien, pero cuando uno está predicando y es rápido, dice, lo hice al contrario, o el miedo te hace decir una frase al revés, pero todo eso es necesario porque te va a ayudar a crecer y cada día pues cumplir lo que Dios te ha demandado. Ok, entonces bueno, esta es una palabra de aliento para todas esas mujeres que al igual que la pastora Yomaira, que al igual que yo, porque yo a pesar de que también nací en un lugar cristiano, también tuve que enfrentarme a muchos temores, a viajar sola, a dormir sola, a hablar, bueno, no tanto hablar en público, sino predicar, porque me encantaba hablar en público desde niña, pero el predicar, pero todo eso fue superado gracias al Señor y gracias a los procesos en el Señor. Hay una de las cosas que a todas las mujeres nos encanta de usted, pastora Yomaira, y es que usted es una mujer demasiado elegante, siempre tiene como un atuendo bello, como que siempre está así bien linda. Mira eso. Siempre está así de hermosa, con muchos vestidos, que el zapato, que todo esto. Quizás mucha gente y dice, pero ¿quién como ella?
pero ¿siempre fue así o hubieron esos momentos? Yo quiero saber, yo he escuchado un poquito, pero quiero que todas las mujeres sepan la historia de ese comienzo de escasez, de ese comienzo donde no había muchas opciones. ¿Cómo fue eso? Nada. Bueno, cuando yo me casé, pues uno se lleva sus mejores ropitas, ya, uno desecha lo que está por ahí maluquito y se lleva lo bueno para enfrentar su nueva vida con su esposo. Y así me ocurrió a mí. De pronto ya me llevé mis mejores vestiditos y todo lo que tenía. Pero mi esposo, él era muy trabajador y hacía lo que él le venía a la mano a hacer. Pero llegó un momento en que ya todo estaba cerrado. Las puertas toditas se cerraron, ya, y salí a trabajar y no conseguía nada. Los vestidos se fueron desgastando, se fue acabando los zapatos, ya me quedó un solo vestido, ya, íbamos ya a la iglesia, estábamos convertidos, no éramos pastores, pero estábamos yendo a la iglesia, íbamos todos los servicios, no perdíamos ningún servicio, esa ha sido nuestra norma siempre de serle fiel a Dios. Íbamos a la iglesia y yo me quedé con un solo vestido y un solo par de zapatos. Ya, era el hazme reír de la iglesia. Llegó un momento en que yo no sé ponerme vestido de bolita, todavía no lo he superado, pero tú me ves de todos los colores menos de bolita porque ese era el único vestido que yo tenía. Ya, esas bolitas me regalaron la tela y hice el vestidito y ese era el dominguero. Todos los domingos iba con el mismo vestido. Ya, y fue muy, muy difícil eso porque de igual manera llegó un momento en que ya no había nada, no había desodorante, no había jabón. El mismo jabón con que yo lavaba la ropa era el mismo jabón de eso de bola. No sé si se acuerdan, bueno, las antiguas sí, de pronto las modernas no, pero eran unos jabones que era una barra y la machacaban y hacían una bola. Ya, y con esa bola lavaba los platos, lavaba la ropa y con esa me bañaba y me lavaba el pelo y me quedaba bien, pero bien encrespado, mi cabello era encrespado y me quedaba mojoso. Y con eso así iba a la iglesia, ya. Y era muy, no dejé de ir a la iglesia, pero siempre iba con la misma ropa. Y después yo comencé a orarle al Señor, ya mi esposo comenzó a predicar, lo invitaban a predicar y yo quería acompañar a mi esposo, pero no tenía ropa. Y comencé a prestar ropa. Yo decía, yo quiero ir a la campaña con mi esposo, ¿me puede prestar un vestido para acompañar a mi esposo? Ya, y me lo prestaban, el vestido. Y fue algo tremendo. Cuando el niño nació, mi primer hijo, que es Jonathan, cuando no había leche, yo comenzaba a llorar y le dábamos era agua de panela, ya, era el alimento de él. Y cuando se acababa la panela, pues agua de azúcar. Y si no había azúcar, agua de sal, alguna cosa, pero ya, a veces un plátano machacado y ahí le dábamos, lo hacía hervido y se lo daba sin azúcar, sin leche, sin canela, sin nada. Ya, menos mal que él es de buena boca y él todo se lo tomaba en el tetero. Pero para una madre era muy desesperante eso, ya. Y como te decía, hay etapas de mi vida que yo no la entendí. Ya, así como fue mi niñez, así fue parte de ese proceso. Yo no cuestioné a Dios. Yo una vez fui a donde el pastor que ahorita está en la presencia del Señor y yo le dije que eran botellas de leche, no habían bolsas, sino botellitas de leche. Y yo le dije que me regalara una botellita de leche para mi hijo. Y lo único que me respondió fue, ¿y para qué te casaste con ese hombre si no trabajabas? Y yo dije, primera vez que abro mi boca y me contestan así. Así que eso me hizo que me encerrara más en mí misma y lo que hacía era orarle al Señor, ya, orarle al Señor. Y mi esposo se fue para 40 días de ayuno, ya, y me dejó sola con el niño, sin comida. Y él decía, yo voy a meterme con Dios porque Dios me está diciendo que ore, ya. Y yo le decía, ¿y yo qué? Y él dice, Dios proveerá. No me morí de hambre. Ciertamente cuando habían los platos vacíos y orábamos los platos, no había a veces nada que darle al niño, siempre tocaban a la puerta. Y venía alguien y decía, aquí me envió Dios o mi hermana, mi mamá que estaba en San Andrés, ya, habían unos potes de leche grandes y ella, en el momento ya cuando estaba como que a punto, llegaba esa noticia que aquí le mandó su mamá o aquí su hermana, y esos fueron unos momentos muy, muy difíciles que la gente no entiende. Y parte como mujer, de pronto el hombre se ponía su camisita blanca que mi esposo se ponía
y su pantaloncito negro, y ya él estaba bien vestido, y como él es buen mozo, y estaba delgado en aquel entonces, ya él estaba elegante, y yo que el cabello no tenía champú, no tenía desodorante, no tenía toalla sanitaria, me tocaba coger los trapos que quedaban por allí de retazo y envolverlos y lavarlos ya, y volverlos a ponérmelo. Y era muy fuerte eso. Y entonces yo no me quejaba, yo solamente no entendía, pero no me quejaba. Y todo lo que una mujer sufre y en ese momento fue muy tenaz porque carecía de todo es todo, hasta de una crema dental, había que echarle sal. La sal es lo más económico y nunca tal, siempre había en casa sal y cepillarse uno con sal porque no había nada, ya. Pero en todo eso ya estaba un hombre de fe que me decía, Dios nos librará, Dios nos sacará de esto, Dios es bueno. Y yo comenzaba a mirar que si Dios era bueno porque estábamos pasando esto, pero yo decía, bueno, si Él lo dice que Dios es bueno, Dios es bueno. Si Él dice que Dios va a bendecir, ya. Y con esa mente, ya, hasta ingenua, fue mis primeros años de matrimonio, con mi primer hijo, durmiendo en una camita de un solo puesto, donde si volteábamos, pues, alguno de los dos se caía. Pero ahí estábamos en esos momentos y andábamos con el pueblo de Israel, unos mesecitos en la casa de papá de él, unos mesecitos en la casa de mi mamá, ya, otros mesecitos allá, otros para acá, ahí nacieron mi segundo hijo, hasta que la iglesia ya cuando, bueno, esa es otra historia, pero comenzó a surgir el llamado de Dios y a crecer un poco más la iglesia. Y cuando fue creciendo, ya el padre espiritual que nosotros teníamos, o el mentor, decía, a ellos no le den ofrenda, ellos no le den ofrenda. Si Dios lo llamó, Dios lo va a sustentar. Si de verdad ha sido llamado por Dios, Dios es la que le va a ayudar. Y no deje de trabajar, y cuidado, vas a salir embarazada. Y me decía, y salí embarazada. Ya, y ya no eran 3 bocas, eran 4. Pero fue un momento que Dios no nos dejó. En todo esos procesos, Dios, había mucha escasez, ya. Y llegó un momento en que yo iba a una campaña, y lo cuento como testimonio, ya. Yo iba para una campaña, mi esposo tenía una campaña, y yo quería acompañarlo. Y yo iba a prestar, iba en el bus, y ya yo iba donde la persona que me prestara el vestido, y el Señor me dijo, ¿acaso no soy suficiente para ti? Yo he escuchado la voz audible del Señor 2 veces, y esa fue la primera vez que escuché que si alguien me hablaba, yo estaba volteando y no era nadie. Y yo decía, ¿acaso yo no soy suficiente para ti? Y yo empecé a llorar y a llorar. No acompañé a mi esposo a esa campaña. Yo le dije, Señor, si eres tú, entonces súpleme vestido para acompañar a mi esposo. Y ¿sabes qué me daban? Me daban tallas 14, 16, y yo era en aquel entonces 8, yo era delgadita. Y yo tenía que amarrármelo y parecía un bollo mal envuelto. Gracias a Dios que no había Facebook, gracias a Dios que no había ni cámara fotográfica, no había esto, pero yo estaba, imagínense, 2, 3 tallas, ya, vestido muy a colorines, ya, amarillo fuerte, colores que a mí no me gustaban, y así me lo ponía si quería acompañar a mi esposo. La gente me quedaba viendo. Cuando íbamos a la reunión de pastores me quedaban viendo de pie a cabeza. Él, como le digo, con su camisita blanca, pantalón negro, siempre estaba impecable, pero la gente me veía con el pelo encrespado, mal vestida, y los zapatos también, que si el vestido era de un color, los zapatos pues eran los que me regalaban. Y no podía hacer más nada, no combinaban, pero con eso iba a la iglesia, y con eso a veces lo acompañaba a las campañas. Ya, y era muy fuerte, pero ahí aprendí tanto de Dios. Por eso ahora esta pandemia, que mucho que no hay, que no sé qué, como yo lo viví, ya, yo dije, si no hay, si me toca, me toca, ya, no, si me toca volver a ese tiempo donde orar los platos, a mí ya ni me, o sea, yo ya estoy como que, no me importa, ya, volver a ese estado. Pero ¿sabe qué? Fue muy fuerte todos esos primeros años de matrimonio y de ministerio, porque tuve que pelear con Dios. No era la mujer que soy, era la mujer miedosa.
pero era la mujer que cuestionaba. Y yo le decía, yo soy Tomás. Mi esposo decía, pero Dios nos va a ayudar. Yo decía, hasta que no vea, no lo creo. Yo le decía, yo soy Tomás, yo tengo que ver para creer. Yo no puedo creer sin ver, porque en el momento, ver un niño llorando, ver que no había nada en el closet. Yo no tenía un closet, sino un palo atravesado en una esquina y ese era mi closet. Ya. Y ahí le ponía la camisita de él, de 2 suétercitos del diario. Y yo no tenía sino suéter grandote para estar en la casa porque yo no tenía ropa. Pero en ese proceso pudimos ver la misericordia y la mano del Señor. Y un día le dije, Señor, yo quiero tener bolso que combine con mi ropa. Quiero tener un bolso porque tenía solamente una mochila de esas que tienen por ahí. Ahí le metía el teterito del niño y ahí le metía los 2 pañales que eran de colores porque no había blanco, sino los pañales de colores. Y yo le decía, Señor, yo quiero que algún día vestirme, que los zapatos sean igualitos al bolso. Era para mí muy lejano. Eso eran como sueños inalcanzables. Pero hoy que tengo bolsos y del color de los zapatos, y tengo zapatos en mi closet, y tengo ropa que regalo y más ropa viene, puedo decir, Dios es bueno. Dios no falla. Y yo le digo a aquellas mujeres que hoy están padeciendo alguna necesidad, ya, Dios no falla. Dios es bueno, Dios es grande, que lo que tú estás viviendo ahora, ya, mañana va a ser tu mayor testimonio, ya, que no desmayes, que no es nada comparable. A veces creemos que la prueba de nosotros son más grandes, pero hay personas que pasaron cosas peores que nosotros y están de pie y han seguido adelante. Son muchas las experiencias que yo he vivido ya en la vida cristiana, ya, pero de todas ellas nos ha librado el Señor. Tremendo testimonio y de verdad verla, y yo sé que mucha gente apenas se está enterando de estos inicios, pero lo más importante es que nunca renunció, sino que avanzó y obedeció al llamado de Dios. ¿A cuántas naciones has sido madre? ¿Qué lugares extraordinarios has visitado porque Dios ha sido bueno? Bueno, me encanta mucho Estados Unidos. Digo, Señor, si algún día tú nos llevas para otro país a pastorear, o sea, a quedarnos ya definitivo, me gustaría Estados Unidos. Me encanta Estados Unidos, me encanta Miami, me gusta mucho la parte donde está mi hijo actualmente, en North Carolina, me gusta mucho. Mucha parte de Estados Unidos me encanta. Ya, uno de los países que también me gustó cuando fue Italia. En la parte romántica, Venecia, fue una experiencia maravillosa que nos fuimos a predicar, tuvimos más de luna de miel, que esa no la tuve, no tuve luna de miel al comienzo y ahora ya no me acuerdo cuántas lunas de miel he disfrutado con mi esposo, pero Venecia ya nos gustó mucho, ya estar en la góndola, esa parte romántica, estar allí me encantó mucho, ya, España, Roma, ir a muchos lugares, a predicar también. Hemos estado en Sudamérica, Centroamérica y partes de Europa. Entonces nos toca Asia, y bueno, a Israel, que fuimos, que también fue una experiencia maravillosa ir a Israel. Ya, wow, eso sí fue algo indescriptible el estar en Israel. Y bueno, uno de los sueños de que nosotros tenemos ahora es ir a África. Con el favor de Dios, que pase todo esto, ya sería el año que viene, poder ir a África, porque era nuestro sueño este año, ya teníamos pues los planes y las invitaciones, pero ya sería el año que viene que podamos ir a cumplir ese sueño de Dios. Entonces vemos a un Dios maravilloso y como decía la pastora, esto es un mensaje para cualquier mujer que hoy esté pasando por momentos difíciles, de escasez. Sigue creyéndole al Señor, sigue confiando en nuestro Padre Celestial, que así como lo ha hecho con ella y con todas las invitadas que hemos tenido, cada invitada tiene una historia. Yo creo que con ella no bastaría un programa, porque yo creo que ya se nos acaba hasta el tiempo, y un programa no será suficiente para que ella nos cuente todas sus historias. Pero ya casi para ir cerrando, de todos los momentos ministeriales o personales, de todos los momentos duros, ¿cuál podría decir en esta tarde? Este fue uno de los más duros que me ha tocado vivir, pero que de ahí me sacó el Señor. Bueno, para mí uno de los más difíciles ya fue la extorsión.
ya, cuando nos extorsionaron, ya, eso para mí fue muy difícil porque cuando llegaron y yo vi la angustia de mi esposo diciendo que le estaban pidiendo cierta cantidad de dinero, que ya nos conocían los nombres de nuestros hijos, ya, el nombre mío, de él, donde estudiaban mis hijos y toda la vida de ellos, para mí fue algo muy difícil, ya, saber que estaba una amenaza de muerte, ya, y mi esposo se le enfrenta a ellos y yo temblaba, literalmente yo no dormía. De día me veían esa mujer riéndose, esa mujer como que echa para adelante apoyando a mi esposo y sí, dando frente a muchas cosas, pero de noche yo no podía dormir. Mis hijos, el temor en la escuela, ya, muchos era fuerte porque era aún Joana, que era la más pequeña, era fuerte de llevarla a la escuela y saber que estaba fiándola, que le podía pasar algo, ya, de poderle pasar algo a mis hijos. Yo ya manejaba y una vez se me puso una moto al lado del auto donde yo estaba conduciendo y yo tenía que pasar por una parte oscura y yo comencé a reprender, ya, porque ya yo sabía que esa moto era un sicario que nos iba a matar, enviado de esa persona que si no le pagábamos nos iban a matar. Fue muy difícil porque tuvimos que llorar mucho, arrastrarme literalmente en el piso en las noches. Ya, nadie sabe esa parte de mí, de lo que era sufrir y después de darle valor a mis hijos, decirle, no, vamos para adelante, no se preocupen, que Dios nos va. Y no entendían de todas maneras lo que estaba pasando, Joel, Johanna, los más pequeños, pero era algo muy, pero muy fuerte, ya, que en ese momento salió de mí una fortaleza que no era humana, era divina, porque tocaba estar al frente de la iglesia, saber que ya muchos líderes ya habían escuchado, no, la Nueva Jerusalén se va a acabar, otros ya se había regado que esta gente iba a poner una bomba, el diablo haciendo cosas que iba a poner una bomba en la iglesia cuando estuviera llena, y la gente ya no estaba yendo a la iglesia, muchos líderes aún se fueron, ya, enfrentar el temor de mi familia, de que nos iba a pasar algo, enfrentar que a mí me podía pasar algo, cuando yo salía tenía que estar mirando y nos habían dado un curso de seguridad, de que no usáramos la misma vía, de que cuidar que el teléfono, cómo teníamos que contestar, fue algo muy difícil entre muchas cosas que hemos vivido a nivel ministerial, pero eso fue lo más difícil y lo más fuerte, ya, y mi esposo enfrentarse a esa gente y esa gente diciendo que nos iban a matar. Nos fuimos a Panamá, allí un pastor reconocido nos dio una palabra, pero volvimos. Después fuimos a Estados Unidos. Cuando fuimos a Panamá se regó que estábamos presos. Sí, los metieron presos, ya la Nueva Jerusalén se acabó, ya. Y cuando regresamos, eso era boom, ya. Imagínense la lengua, como dice mi esposo, en la mañana, mediodía y todo el día, ya nos llamaban, era para decirnos, ¿cómo está? Y yo decía, bien. Yo estaba como la tsunamita. ¿Y cómo está su esposo? Bendecido. Y es verdad que está preso. Y yo le decía, ahí está predicando la palabra. Ya, eso es lo que el diablo quiere. Y sacaba una fuerza de donde yo me quedaba asombrada de que podía tener esa fuerza sabiendo que había una amenaza de muerte. Y yo podía decir, estamos bien, la iglesia no se ha acabado. Y yo era como que esa parte de mostrar esa mujer fuerte, aunque en las noches estaba llorando en la presencia del Señor y haciendo vigilia, que no, diciéndole al Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú nos vas a sacar en victoria. Y bueno, esa tormenta fue fuerte, pero pasó. Ya. Y han venido otras tormentas. Cuando el diablo no puede atacarte de afuera, te ataca de adentro. Ya. Y también me atacó fuertemente en mi salud. Dice, ahora la voy a destruir. Pero aquí estamos para la gloria del Señor, ya, más fuerte, fortalecida en Dios, ya, y diciendo, diablo, no has podido ni podrás, ya, y aquí estamos extendiendo el reino del Señor y salimos de esa prueba. En Estados Unidos nos ofrecieron quedarnos, ya, dijeron, no, le damos asilo político, ya, usted y su familia, venga, si un pastor nos prometió, apóstol, lo van a matar allá, no vaya, ¿cómo va a exponer a sus hijos, exponer a su esposa? Quédese aquí.
Pero mi esposo dijo, Dios me llamó a Cartagena y en Cartagena me voy. Me regreso para Cartagena. Gracias por el apoyo, gracias por orar por nosotros. Pero mi esposa y yo regresamos a Cartagena y regresamos nuevamente aquí hemos estado con más lucha y problemas, pero estamos fuertes y sirviéndole al Señor hasta que Él nos dirija los pasos que tenemos que hacer. Hasta que Él no diga otra cosa, seguiremos aquí en esta ciudad. Bueno, Dios mío, yo creo que tiene que volver a este programa porque yo creo que no vamos ni por la mitad de la historia de vida de esta gran mujer, de muchas de las cosas que ella ha vivido. Quiero darte gracias por haberme aceptado como otra hija más en el ministerio apostólico. Espero ser motivo de gozo para ti y no de tristeza, sino que puedas sentirte gozosa. Y de verdad admiramos mucho su valentía, su amor, su paciencia y esa pasión con la que usted trabaja siempre, siempre, siempre ahí está dispuesta para trabajar al Señor y son de inspiración para todos nosotros y para todas nosotras. Esta mujer hermosa es de inspiración para nosotras. Así que quiero que oremos por las mujeres que están conectadas, por las que hoy están enfrentando miedos, por las que están pasando un tiempo de necesidad. Quiero dejarla sola en la pantalla para que usted les dé un pensamiento y a la vez ore por ella, por favor. Así es. Una de las palabras es que perseveren hasta el fin. Ya, las pruebas van a venir, pero todo tiene un tiempo. Ya, yo entendí eso, que todo tiene un tiempo, que las pruebas no son eternas ni son para siempre, que lo que tú lo estás viviendo ahora, lo que estás pasando ahora, tiene un tiempo, que eso pasará y Dios te va a bendecir. Que ya no tengas ese temor, no vivas bajo temor porque eso te está haciendo daño. Hoy libérate ya de todas esas cargas y ponte en las manos del Señor y poco a poco tú vas a ver el potencial que está en ti y puedes ser esa mujer conforme al corazón de Dios, no conforme a la cultura, no al hogar, no como te enseñaron tus padres o los traumas que viviste, sino una mujer dispuesta para Dios, cumplir el plan de Dios para tu vida y ser esa mujer realizada. Yo me siento realizada ya con mis 4 hijos, mis 5 nietos. Yo me siento realizada ya de tener una nuera, de tener unos yernos. Ya me siento realizada de tener una familia ya muy especial, de tener un esposo que hemos vivido todas estas experiencias juntos, hemos llorado, hemos reído, hemos pasado necesidad, pero también hemos disfrutado de la abundancia del Señor. Estamos, como dijo Pablo, en toda y por todo, ya en escasez, en abundancia, en enfermedad, en salud, estamos en prueba, pero también en grandes victorias. Y estamos siempre agarraditos ahí de la mano del Señor y Él no nos ha dejado. Así que la prueba que tú tienes hoy es pasajera, es temporal. Afírmate en Dios, créele a Dios que esto también pasará y serás refinada, ya, y serás refinada y vas a madurar. Todo esto te va a ayudar a madurar, a creer que tú eres capaz de hacer cosas que pensaste que no podías. Hoy yo lo puedo decir y hoy te puedo animar a ti que quizás estás empezando el pastorado y se te está haciendo difícil y más con este momento de cuarentena, pero sigue adelante y no renuncies a tus sueños, no renuncies al llamado de Dios, sino que sigue ahí firme porque Dios te dará la victoria. Voy a orar por ti, amadas pastoras que están allí, que todavía no han podido superar esos miedos, que Dios te ayude. Y ustedes, mujeres amadas del Señor, que Él también las pueda ayudar a ustedes a dar ese 100%, no el 70, ni el 30, ni el 50, da el 100% para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, por este programa de Mujer a Mujer. Gracias por la pastora Saray, por esa hija espiritual, Señor. Padre, que está creciendo cada día en ti, por las ideas, por la creatividad, por ese deseo, esa pasión de trabajar, Señor, de ganar almas para ti, de poder empoderar mujeres, Señor. Padre, gracias, Señor, por ella, por su familia, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús, por cada pastora, Señor, que está ahí escuchando, oh Dios mío, esta transmisión, que tú le bendigas en gran manera, que todos esos miedos y temores de enfrentar cosas nuevas, Padre Santo, sean superados por la fe, que el temor, Señor, quede a un lado, que la fe sea mayor a tu temor, que la confianza en Dios sea
superior a aquellas crisis que estás enfrentando. Hoy te puedo decir que si yo logré vencer con la ayuda del Señor tantos obstáculos y tantos momentos difíciles, tú también puedes. Tú puedes seguir adelante, tú puedes dar lo mejor de Dios y vencer tus limitaciones en las manos del Señor. Padre, bendigo, Señor, a estas mujeres. Si hay alguna enferma, pon tu mano sanadora sobre ella. Si hay algunas que todavía tienen esas luchas espirituales, mentales, están lidiando, Señor, con sus emociones, la depresión, la angustia, Señor, la desesperación. Ayúdalas, oh Dios mío, a que ellas puedan saber que son importantes para ti y que tú tienes cuidado de ellas. Si tienen esposos inconversos que no entienden el llamado, que no entienden lo que la pasión que ellas tienen por ti, Padre, que sean estas mujeres perseverantes como Abigail, que puedan esperar el tiempo que tú le darás la solución, Señor, para cada hombre naval insensato, Señor, que esté al lado de ella, Padre, que puedan tener ese coraje que tuvo Esther, esa valentía, esa guerrera como lo fue Débora, que puedan tener la fe de Sara, que puedan ser mujeres inspiradoras, Señor, Padre, y de todas aquellas que han pasado por este programa, Padre Celestial, que ha impartido, Señor, algo de lo que tú le has dado. Padre, hoy les bendigo, Señor, esas mujeres y que puedan seguir, Señor, estos ejemplos para ser cada día, Señor, mejores cristianas, mejores esposas, mejores hijas, mejores líderes, mejores pastoras. Padre, gracias por cada una de ellas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Pastora, por haber estado con nosotras en esta programación y saludos a todos. Amén. Gracias a todas por haber estado con nosotros.